continuar con nosotros. Dejamos pues el último objetivo por analizar, el que tiene que ver con el medio ambiente, el sustento del medio ambiente en nuestro país. ¿Cómo estamos allí, Consuelo? Bueno, allí hay elementos bien interesantes que hay que analizar. Uno es, por ejemplo, el acceso al agua potable. El 30% de la población no tiene el acceso a agua potable, pero esto no es uniforme en todo el territorio. Hay inequidades que tienen que ver con las regiones. En los estados más pobres hay menos acceso al agua potable. Y luego hay que analizar la calidad del agua que tenemos, que también es otro elemento que hay que tomar en cuenta. De manera que no es solamente el dato duro del acceso, de la disponibilidad y de la calidad, sino también cómo se distribuye eso a nivel de las regiones. Entonces, las regiones, por ejemplo, donde hay población indígena, como el Delta, el Amazonas, o regiones más alejadas, como los estados andinos, estado Apure, por ejemplo, los llaneros, es peor la situación. De manera que entonces yo diría que hay que poner el ojo en esas disparidades regionales en lo que tiene que ver con el medio ambiente también. En materia de protección ambiental específicamente, Manuel, ¿qué está pasando allí? Un dato muy concreto. Tenemos una tasa de deforestación que es del 0,61%. Eso supone unos 2.880 kilómetros cuadrados al año de deforestación. Eso nos ubica a Venezuela en el 10º puesto de deforestación a nivel mundial. Ese dato creo que es muy fuerte. Y lo peor que ¿Y qué pasa con la Misión Árbol, por ejemplo? La Misión Árbol es una buena iniciativa que sin embargo no creo que esté cumpliendo, digamos, con las tasas de reforestación que el país requiere. Bien, vamos entonces a analizar ya lo que serían las soluciones. Quisiera comenzar abriendo pues con este comentario que hace Yuri. Ella dice, ¿cómo puede contribuir el sector salud o las políticas del Estado para el cumplimiento de las metas del milenio? Quise comenzar con este punto en específico porque ya ustedes habían destacado pues la importancia de, o digamos que todo lo que se refiere al sector salud en materia de mortalidad infantil, de mortalidad materna, que son dos de estos 8 objetivos de la Declaración del Milenio, quizás es el punto más álgido en nuestro país. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo reducir, si bien no para el 2015, pues cómo contribuir para que se reduzcan estas cifras? Yo diría que en aras de la equidad se necesita jerarquizar por grupos de población. La población, por ejemplo, de mujeres embarazadas. La salud, la política de salud tiene que focalizar en ella. ¿Por qué? Por la alta tasa de embarazo adolescente, pues hay que tener la mirada lista para justamente ofrecer servicios de buena calidad y dentro de la cobertura de salud pública, como decía Manuel, hay que atender a los hospitales, no solo la salud primaria en centros de atención primaria, sino en los hospitales, en atención secundaria y terciaria, pero focalizando en grupos de población que tiene condiciones que la limitan más para la salud, como las mujeres embarazadas, los jóvenes y los niños. Puntualmente, Manuel, ¿cómo atacar la mortalidad infantil y la mortalidad materna? Yo creo que hay aquí un tema, digamos, de Estado, de políticas de Estado. Y en ese sentido creo que tenemos que pensar en estrategias generales, estrategias amplias que permitan atacar no solamente el tema de la mortalidad, sino atacar el tema, digamos, de los objetivos del milenio en general y del desarrollo. Y señalo 3 cosas fundamentales. La primera tiene que ver con una vigorosa alianza de actores para abordar el tema del desarrollo. El tema del desarrollo y los objetivos del milenio no es un asunto solamente del Estado, es un asunto del Estado, es un asunto de la sociedad civil, del sector privado y de los multilaterales, como decíamos antes. Entonces, esa alianza se tiene que dar. En segundo lugar, el empleo productivo. Es mucho más digno para una persona tener un empleo que sea capaz de sostener, que le permita sostener a su familia y a sí mismo, que tener una beca o tener una misión, digamos, que le transfiera recursos del Estado. Creo que eso no es malo en sí mismo cuando se focaliza en ciertos sectores de la población, pero hacer de eso una política masiva me parece que es un error. Y en tercer lugar, creo que hay que insistir mucho en el tema de la institucionalización. Es decir, el país, Venezuela, en este momento parece un gran campamento.
un gran campamento, digamos, porque todos son operativos, todos son, digamos, cosas más o menos improvisadas, que da una sensación permanente de caos. Entonces hay cerca, un poco más de 40 ministerios, más de 100 viceministerios. Es decir, un país no se puede manejar de manera decente, digamos, desde ese caos institucional. Entonces es importantísimo que haya un proceso de institucionalización y sobre todo que se recupere la tendencia que teníamos hacia en los años 90 de descentralizar los recursos y descentralizar los servicios, los recursos y los servicios. Me parece que eso es fundamental. Ahora, en el caso de la educación primaria universal, ¿cómo garantizarla plenamente en nuestro país? ¿Qué hace falta? La educación primaria universal. Adelante, La educación primaria universal, bueno, yo creo que es importante lo que decíamos antes, pero en todo caso creo que tenemos un grave problema y es que hay un crecimiento poblacional que, como decíamos antes, supone que anualmente habría que atender aproximadamente a 250.000 nuevos niños a los cuales hay que darles no solamente infraestructura, es decir, nuevas escuelas, sino al mismo tiempo profesores. Además de la distribución equitativa de la infraestructura escolar, porque hay muchos sectores o muchas de las razones por las cuales los niños no van a la escuela es porque quizás no tienen una institución cerca, tienen que viajar 2 y hasta 3 horas. Efectivamente, y no solamente eso, sino que tú ves, y sobre todo en las escuelas rurales, que son las que más conozco, donde hay un proceso, digamos, de hacinamiento, es decir, donde hay niños que reciben primero, segundo, tercero, cuarto grado, digamos, en el mismo salón y en el mismo momento. ¿De acuerdo? Pero además de eso, tenemos el problema de los docentes. Es decir, no hay suficientes docentes para atender. Entonces, un educador en Canadá, que estaba viendo en estos días un programa, gana $96.000 al año. ¿Cuánto gana un educador venezolano? Es un tema bastante complejo, tiene muchísimas aristas y es digno de ser analizado, digamos, por completo en una próxima ocasión. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. A Consuelo Morillo, directora de Red SOC, la Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social, y también a Manuel Gómez, el director general de la Asociación Civil Acción Campesina y coordinador del informe de la situación de Venezuela y los objetivos del milenio. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado como siempre. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.